Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, comunidad de prepa en línea. Me da mucho gusto enviarles un afectuoso saludo en esta segunda emisión del Espacio Abierto con tu asesor virtual correspondiente a la unidad 2 del periodo de recursamiento del módulo 5. Y bueno, pues estamos esta semana viendo dos temas importantes: el tema del ensayo como texto argumentativo y el tema del debate que ya estuvimos trabajando en la sesión pasada. Si no tuviste la oportunidad de verlo, te recomiendo mucho que vayas a ese video que quedó grabado en el canal. En esta ocasión vamos a abordar los elementos de los textos argumentativos para ver qué es lo que hay que hacer en la parte de la actividad integradora número 3, en la cual se te solicita un texto, que elabores un texto donde plantees los elementos de una investigación documental. Entonces, para tener claro qué es lo que tenemos que hacer y mejorar la probabilidad de obtener una calificación muy buena, vamos a revisar un material que les he preparado para esta ocasión. Y ahí está. Bueno, la sesión de hoy es cómo elaborar un texto argumentativo basado en investigación documental. El objetivo de esta sesión y de este material es el siguiente. En esta presentación aprenderás paso a paso cómo redactar un texto argumentativo sólido apoyado en una investigación documental rigurosa. Aquí tenemos la unión de dos conceptos importantes. El primero es texto argumentativo. Obviamente se refiere a un escrito donde se incluyen argumentos. El segundo es el de la investigación documental. Esto quiere decir que vamos a buscar información en documentos para elaborar los argumentos que serán parte de este texto. Entonces, obviamente, lo primero que va a ocurrir va a ser la investigación documental, porque necesitamos tener información, pues para tener material acerca de lo que vamos a escribir. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Antes que nada, necesitamos tener claro qué es un texto argumentativo. Y vamos a definirlo de la siguiente manera. Un texto argumentativo es un tipo de texto que busca persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista específico. Es importante conocer las características fundamentales de este tipo de escritura para poder desarrollarlo adecuadamente. A ver, aquí vamos a empezar con las cuestiones, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a elaborar un texto argumentativo, quiere decir que le vamos a incluir argumentos. Y esos argumentos buscan convencer al lector de un punto específico, o también, lo que habíamos dicho, justificar alguna opinión, ¿sí? Pero justificarla con argumentos. ¿Cuáles son estos tipos de textos? Tenemos varios. Por ejemplo, todos los textos denominados científicos son de este tipo. ¿Por qué? Porque nos muestran evidencia de algo. Los textos legales también son de este tipo. ¿Por qué? Porque se fundamentan en las leyes para dar un veredicto o una opinión acerca de algo, pero de forma argumentada. Es decir, mostrando de dónde ha salido la conclusión.
El ensayo es otro tipo de texto argumentativo que puede a veces incluirse dentro más bien los textos científicos a veces se pueden incluir también dentro del ensayo, pero no todos, porque, por ejemplo, hay artículos científicos que no están enfocados al ensayo, sino que más bien tratan de exponer los resultados, por ejemplo, de un experimento o de una teoría. Entonces, no necesariamente se hace un ensayo, sino que se aborda el tema desde un aspecto técnico. Entonces, ahí ya no casa con la definición de ensayo. Los textos periodísticos también son un tipo de texto argumentativo, pero ojo, porque estamos hablando de textos periodísticos serios, de calidad, no como los que encuentras en las redes sociales. Y desafortunadamente el periodismo, digamos, bien sustentado, está a la baja, definitivamente. Antes se podía encontrar diversas publicaciones periodísticas con textos muy bien sustentados, con investigaciones propias, ¿no? Lo que se llamaba el periodismo de investigación. Pero desafortunadamente, pues hoy en día estas publicaciones con el aumento de las redes sociales y con el apetito por novedad, ¿no? Estar constantemente publicando nuevas noticias, hace que éstas se compriman y lo que se dice de un tema sea muy poco, muy pobre y muy superficial. Entonces, cuando hablamos de textos periodísticos, sí estamos hablando no de lo que encuentras en redes sociales, que es un periodismo realmente basura, que hay que tener también mucho cuidado porque muchas veces, lejos de informarnos, nos desinforma. Pero cuando hablamos de textos periodísticos, decíamos, nos hablamos de textos serios que presentan información muy bien sustentada, que no son solamente opiniones, que esto también debe de quedar claro porque hoy en día lo que domina el Internet y las redes sociales es la opinión de fulano, de mengano, de perengano. Nosotros ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que todas las opiniones son respetables, que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero eso no significa que todas las opiniones sean verdaderas, ni estén bien sustentadas, ni estén libres de intereses económicos, políticos, religiosos, ideológicos o de lo que sea. Y entonces es nuestra labor como consumidores de este tipo de materiales, porque pues todos estamos involucrados, ¿no? Todos vemos las redes sociales, todos nos informamos por ahí, todos estamos expuestos a esa información. Entonces es nuestra labor el identificar cuando se trata de una simple opinión y cuando realmente esta exposición de ideas está justificada y está argumentada. Hemos dicho que la importancia del argumento justamente radica en que va mucho más allá de lo que yo, fulanito perenganito, creo en un momento dado, que después también puedo cambiar de opinión, ¿por qué no? Y se vale además, pero cuando nosotros estamos elaborando un argumento, estamos teniendo cuidado de que la información que compartimos, que publicamos, que expresamos, tiene un sustento. No salió de la nada, no me salió del corazón, ni de mi ronco pecho,
ni de lo que me dijo mi tatarabuelita, ni nada por el estilo, sino que realmente tiene un sustento en datos que pueden ser verificados por otras personas, ¿sí? Que así es como funciona el conocimiento, ¿no? Esta cuestión de que todo es relativo y de que depende del punto de vista de la persona y todo eso, son ideas muy simplistas. Desde luego que hay situaciones en las que se deben de considerar distintos puntos de vista, claro que sí, pero de ahí a afirmar que todo es relativo y que todo depende del cristal con que se mire, la verdad es que eso ya es salirse de las trancas, ¿no? Y aquí las trancas son la lógica, la argumentación, los datos bien fundamentados, ¿sí? Eso es lo que nos impone las limitaciones, ¿sí? Entonces, justamente la cuestión de aprender a argumentar es cómo transmitir información verídica, información confiable, información real a otras personas. La comunicación en una sociedad es muy importante. Cuando esta comunicación está viciada o tiene demasiado ruido o tiene demasiada jiribilla, como dicen por ahí, o tiene demasiadas carencias o demasiada ignorancia, empiezan los problemas, porque ya la gente no entiende lo mismo. Y cuando no entendemos lo mismo, surgen las malas interpretaciones. Entonces, es muy importante el mantener una comunicación sana, ¿sí? Y para mantener una comunicación sana necesitamos tener dos elementos muy importantes. El primero es contar con datos confiables, con datos fidedignos, ¿sí? No basarnos en rumores, en chismes, etcétera. Y el otro es tener esta capacidad de argumentar para presentar un caso. ¿A qué me refiero con presentar un caso? Bueno, que yo voy a hablar de ciertas cosas y voy a mostrar evidencia a favor de eso que estoy mencionando. Bueno, puede ser a favor o en contra, dependiendo de si lo que quiero es aportar algo a la construcción de ese conocimiento o más bien tratar de demostrar que ese conocimiento no es conocimiento, sino que es falso. Pero todo esto se hace con datos, por una parte, con datos que recuperamos de documentos, de la experiencia, de experimentos, de encuestas, etcétera, y con esta capacidad de argumentar, que es dar la justificación de por qué decimos lo que decimos. ¿Implica esfuerzo? Sí, implica esfuerzo. ¿Implica técnica? Sí, implica técnica. No cualquiera puede argumentar y no cualquiera puede obtener y recuperar datos importantes y confiables. Si no, pues no existiría este módulo, ¿no? Y tampoco existiría el bachillerato, pues cada quien podría hacerlo a su manera. Entonces, el hecho de que exista una asignatura dentro de un bachillerato le da esta justificación de la necesidad de aprender ciertas cosas acerca de eso de lo que se está hablando, que en este caso es la argumentación. Entonces, bueno, hay que tener una postura abierta, pero también crítica. ¿Cómo es eso de abierto pero crítico? O sea, necesitamos estar abiertos al diálogo, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ¿no? La gente que cree que ya tiene la verdad absoluta se cierra completamente, no hay manera de dialogar, no hay manera de negociar, no hay manera de llegar a acuerdos. Y eso dificulta mucho el avance de la sociedad, ¿sí? Cuando decimos estar abiertos es justamente tener una actitud en la que podemos escuchar a las otras personas, que aunque nosotros pensemos que lo que pensamos es lo más acertado, estemos abiertos a la posibilidad de que sí nos podemos equivocar, de que la otra persona podría tener la razón, ¿sí?
ya eso es un avance, ¿sí? Se parece un poquito a cuando vas manejando, ¿no? Hay gente que, que se enfurece y avienta el carro sin importarle si le da un golpe o no, porque lo que quiere es pasar a toda costa, ¿no? Y hay gente que, aunque tenga esta misma necesidad de avanzar y todo eso, es un poco más tolerante, entonces deja que pase una persona, ya después avanza, etcétera, y eso hace que haya más fluidez, ¿no? Porque cuando tú nótalo, cuando todo el mundo quiere avanzar al mismo tiempo, nadie avanza. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que ser como estas personas que dejan pasar y también avanzan en ese sentido de apertura, ¿no? Ok, yo tengo algo que considero que es cierto, que es verdadero, pero esta persona me dice que tiene argumentos a favor de otra opinión diferente a la mía. Entonces vamos a escuchar, a lo mejor, a lo mejor no cambia completamente mi manera de ver las cosas, pero sí me aporta algo que no había yo considerado. Y entonces mi punto de vista se enriquece, deja de ser un punto de vista monolítico, ¿no? Como una piedra, y se reblandece, y eso permite que yo también avance, que crezca, que aprenda cosas nuevas. Entonces, bueno, esto es con respecto a esta cuestión, ¿no? Eh, otras, otras variedades que se incluyen dentro del texto argumentativo son los debates, que obviamente nosotros ya estuvimos viendo la sesión pasada, toda la cuestión que tiene que ver con el debate. Nos pareció muy interesante cómo se aborda esta cuestión. Y justamente decíamos que un prerequisito para poder debatir es no tener esta idea cerrada de que yo ya tengo la verdad y deben de prohibir la legalización de la marihuana, que es el tema del foro que estuvieron, o más bien que están abordando todavía. Entonces, no tener esta actitud cerrada, ¿no? De que, bueno, yo ya dije que tiene que ser prohibido y tiene que ser prohibido y gústele a quien le guste. Porque esa actitud justamente, ese modo de pensar, ese modo de proceder, es el que justamente no ayuda, ¿no? Vivimos en una sociedad que trata de ser democrática, que trata de avanzar hacia la construcción de un progreso, de mejorar económicamente, de mejorar socialmente. Y nosotros los ciudadanos somos los primeros que debemos aportar en ello. Y no aportamos en ello si somos los primeros que nos cerramos a cualquier posibilidad y solamente vemos el lado de una cara de la moneda e ignoramos el otro. Entonces, obviamente, lo primero que se debe de tener para un texto argumentativo, para un debate, pues es esta apertura de ideas. Vamos a investigar, vamos a ver qué dicen al respecto de un tema, que yo no estoy de acuerdo, ok, pero vamos a ver qué es lo que dicen los demás. O sea, si yo estoy tan seguro de mis argumentos, no tengo por qué tener temor de escuchar los de los demás, ¿sí? No tengo por qué cerrarme y decir, no oigo, tengo orejas de pescado, ¿no? Porque así no vamos a avanzar a ningún lado. Entonces necesitamos escucharnos, necesitamos tener esta predisposición al diálogo, necesitamos también ver en qué medida las otras personas tienen esta predisposición y tratar de alcanzar acuerdos. El alcanzar acuerdos muchas veces no es que obtengamos todo lo que queremos, y obviamente como seres humanos que somos, la mayor parte de las veces lo que queremos es ganar, ¿sí? Desafortunadamente, pues todo el mundo quiere ganar y eso también conlleva que alguien salga perdiendo.
¿Quién va a ser quien salga perdiendo? Bueno, pues eso va a depender muchas veces de factores pues muy difíciles de enumerar. Entonces es más fácil la vida, es más fácil el progreso, es más fácil el diálogo, es más fácil la democracia, si tenemos una actitud en la cual permitamos esta apertura, ¿no? De opiniones y escuchemos y nosotros también hablemos y tratemos de avanzar en lugar de ponernos más obstáculos o de cerrarle el camino a otras personas. Entonces, bueno, esto para que veas que esta cuestión de los argumentos no es nada más el aprender a escribir de cierta forma o el memorizarte qué son premisas y conclusión o identificar la tesis en un texto, ¿no? Implica muchas cosas y una de esas cosas que implica justamente es un cambio en la actitud. Finalmente, la clasificación de textos argumentativos termina con la publicidad comercial y la propaganda política. ¿Por qué? Porque justamente la publicidad y la propaganda tratan de convencer de que votes por alguien, de que compres un producto, etc. Entonces tienen que utilizar argumentos, aunque a veces utilizan argumentos que les vamos a denominar falacias. ¿Por qué? Porque una falacia es algo que parece un argumento, pero no es un argumento. En la publicidad es muy fácil también identificar esto cuando ya tienes alguna clase de entrenamiento en argumentación en lógica. Porque la publicidad constantemente utiliza un par de recursos muy mañosos para convencer a las personas. Uno de ellos es el famoso, la ciencia ha demostrado que. Siempre que alguien quiere hacer pasar a su producto como algo muy serio, como el resultado de una gran investigación, etcétera, vas a ver que en los comerciales o en la propaganda o en la publicidad o en los cartelones aparece gente con bata, con lentes, etcétera, o en un laboratorio y te dicen que la ciencia ha demostrado que tal producto es la quinta maravilla, ¿no? Ese es uno de los artilugios que utiliza muchas veces la publicidad. Otro de los artilugios que utiliza muy frecuentemente y que tampoco es un argumento es el poner figuras famosas, ¿no? Cantantes, futbolistas, modelos, etcétera, a anunciar algo para que tú hagas la analogía, ¿no? En tu cabeza y digas si esta persona utiliza ese producto y se ve tan bien o es tan famosa o es tan buen futbolista, seguramente si yo utilizo ese producto, lograré por lo menos un poquito de esa habilidad o de esa belleza o de ese talento, de lo que sea. Entonces, esto también forma parte de las estrategias de convencimiento, pero no de las de argumentación. ¿Ok? Ahora, eso no descarta que haya publicidad bien argumentada. ¿De que la hay? La hay. Cuando nos ofrecen realmente, por ejemplo, un estudio que se hizo acerca de la efectividad de un producto, claro que se está utilizando un argumento, claro que se está justificando la evidencia, claro que se está sustentando en un recurso auténtico, ¿no? Pero tenemos las dos caras de la moneda, decíamos, ¿no? Por un lado, la publicidad que sí utiliza argumentos y por otro lado, la publicidad que utiliza pseudoargumentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, bueno, tenemos, para recapitular, textos científicos, textos legales, ensayo, textos periodísticos, debates, publicidad comercial y propaganda política como
tipos de textos argumentativos. Nosotros el que tenemos que desarrollar, por cierto, es un pequeño ensayo en la actividad integradora número 3. Vamos a ver algunas de las características de esta actividad. Vamos a abrir para ver qué es lo que nos está pidiendo. Y así ya vamos entendiendo mejor, ¿no? Dice, elaborarás un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. Pues por eso estamos viendo texto argumentativo e investigación documental. Y dice, ¿qué necesito? Pues argumentar tu opinión, abordar temas de manera interdisciplinaria, es decir, donde intervengan más de una disciplina, buscar información fidedigna, obviamente los datos tienen que salir de algún lado confiable, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas, elaborar textos argumentativos, grabar audio y guardar en la nube, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, aquí nos va dando los pasos, vamos después a regresar a nuestra presentación para comprender más esto. Entonces, lo primero que nos dice es que elijamos una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Luego que escojamos otras dos disciplinas y que las relaciones con el tema que estás abordando, ¿sí? Tienes que determinar de qué manera realizarás tu búsqueda documental informática, es decir, nos tienes que contar o que platicar cómo piensas hacer esa búsqueda de datos. Luego tienes que buscar la información en internet, ¿no? Luego tienes que desarrollar tu texto de 2 cuartillas. Después tienes que responder a una pregunta que es qué técnica de investigación documental o informática utilizaste. Y finalmente, grabar un audio sobre eso y más bien incluir las fuentes de consulta que utilizaste, que eso recuerda que lo puedes encontrar en el manual de citas y referencias de la prepa en línea, que está disponible en el portal. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a la presentación, porque aquí es donde viene lo bueno, ya vimos lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la investigación documental en la argumentación? Entonces ya más o menos lo empezamos a ver en los foros aprendiendo, en los que hemos estado participando, y nos hemos dado cuenta de que obviamente la argumentación necesita datos, necesita carnita. La argumentación como tal, esto de el esquema de que un argumento se compone de premisas y conclusión y que las premisas se relacionan entre sí para justificar a la conclusión, es la estructura. Pero obviamente esa estructura pues tiene que ser rellenada con carnita, con datos, con investigaciones, etcétera. Y de ahí es donde viene la importancia de la investigación, ¿sí? Y en nuestro caso de la investigación documental, porque a nosotros lo que nos ocupa es buscar documentos en Internet. Ahora, recuerda que documento es todo aquello que documenta algo, ¿sí? Y cuando hablamos de documentar algo como verbo, es registrar información. Entonces, un documento generalmente lo asociamos con un texto, con un papel, pero no necesariamente. Una imagen puede ser un documento gráfico, un póster puede ser un documento, ¿sí? Una carta puede ser un documento, un correo electrónico puede ser un documento, un video puede ser un documento, un podcast puede ser un documento. ¿Por qué? Porque en nuestra imaginación muchas veces asociamos el documento con un papel, pero en realidad el documento puede ser cualquier cosa en la que se haya documentado un hecho o una información, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros cuando hablamos de investigación documentales, puedes buscar podcasts, puedes buscar infografías, puedes buscar audios, puedes buscar imágenes, puedes buscar lo que quieras que te sirva
para justificar o sustentar tus argumentos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la investigación documental, ¿qué hace? Pues proporciona el sustento necesario para respaldar los argumentos presentados en un texto. Aquí es donde viene lo bueno, ¿sí? Aquí es donde viene lo bueno, porque de la información que tú recuperes va a depender que realmente esté justificada o no la conclusión a la que llegues, ¿sí? Y por eso va a ser la insistencia también en que necesitas tener fuentes confiables. Porque si recuperas tu información de cualquier lugar, dicha por cualquier hijo de vecina, que no sabes de dónde sacó sus datos, ni su información, ni nada, entonces ya se cayó tu investigación, ya no sirve, ¿sí? Porque aquí sí es bien importante, estamos hablando del mundo académico, estamos hablando de cosas oficiales, no estamos hablando de una discusión familiar en Facebook, ni nada por el estilo, ¿sí? O del último chisme de moda o de lo que sea. No, aquí estamos hablando de que necesitamos, cuando nosotros realmente abordamos un texto de argumentación y una investigación documental, es porque estamos en serio, o sea, estamos hablando en serio, estamos buscando realmente el mostrar que lo que se quiere decir está bien sustentado y por eso es que es necesario esta cuestión de obtener información confiable y verificable de fuentes académicas. ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer tu credibilidad. Ahora, ¿qué quiere decir verificable? ¿Sí? No nada más confiable, sino verificable. Quiere decir, ¿sí?, que cualquier persona puede revisar el mismo documento y compararlo con lo que tú estás diciendo. Por eso es bien importante que pongas las referencias al final de un texto argumentativo. Si no pones las referencias al final de un texto argumentativo, es causal de bajar puntos, ¿sí? Y te lo estoy diciendo para que lo tomes en cuenta en tus trabajos. Porque si no pones las fuentes de información, son puntos menos. ¿Por qué? ¿Por qué son puntos menos? Porque la esencia de un texto argumentativo es que eso que tú estás presentando como evidencia lo pueda también revisar otra persona. Si tú no me pones las fuentes, entonces estás actuando como si tuvieras información privilegiada, ¿sí? Yo digo esto, pero no te digo quién me lo dijo. Entonces, la verdad es que ahí surge la duda, porque dices, bueno, ¿y de verdad será información bien fundamentada? ¿Por qué no dice de dónde la sacó? ¿No? Actúa como si fuera verdad. Lo menciona como si fuera verdad. Pero quién sabe si sea verdad. Aquí el tema de la verdad sí es delicadísimo, ¿sí? Porque la verdad es algo que se puede ser compartido. Si cada quien tiene su verdad, olvídate, ¿no? Pero cuando hablamos de un documento argumentativo, entonces, mira, yo te estoy presentando esto y con estos datos lo respaldo. ¿Tú qué opinas? Pero ¿qué opinas con base en la misma información?
¿O qué otra información tú puedes aportar? Pero estamos intercambiando datos. Si yo no pongo las fuentes, entonces a lo mejor me lo inventé yo todo, vaya uno a saber, y pues ese trabajo pierde su validez, ¿sí? Es como un billete, ¿no? Como un billete al que le raspas, ¿no? O le recortas o pierde una parte importante y entonces ya no te lo aceptan. Y entonces tú dices, ¿pero por qué? ¿No? Si es un billete. Pues la gente no te lo quiere aceptar porque está mocho, está incompleto. Pero no saben si sigue teniendo su valor o no. Tú piensas que sigue teniendo su valor, pero esa es tu opinión. Pero los demás dudan. Y dudan porque le hace falta una parte importante. Entonces, si tú presentas un trabajo supuestamente argumentativo y no pones las fuentes, no pones de dónde sacaste esa información, pues es como ese billete al que le arrancaron un pedazo. Pues no tiene el mismo valor. No, pero es que yo sé de dónde saqué la información. Pues sí, pero el hecho de que tú lo sepas es irrelevante. Y sí, en el mundo académico es irrelevante, ¿no? Lo siento. Es que yo estoy seguro de dónde saqué la información, es que yo estoy seguro de que no usé el rincón del vago, ni me lo hizo el chat GPT, etcétera. Pues eso es lo que tú dices. Digo, de buena fe yo te creo, ¿no? Pero no soy la única persona que esté involucrada en la revisión de documentos argumentativos. Y mientras más vayas avanzando en tus estudios, pues más gente se va a involucrar. Entonces, no todo el mundo, no puedes esperar que todo el mundo confíe en que realmente tu información está muy padrísima y la sacaste de las fuentes más confiables del mundo, aunque no lo menciones, aunque digas cualquier cosa. Entonces, mucho cuidado, porque esto a veces lo vemos como una cosa mínima, como algo que, ay, que eso qué importancia tiene, qué exagerado el asesor que me quitó puntos porque no puse las fuentes. No, pues es que es un texto argumentativo. De lo más importante que hay en un texto argumentativo son las fuentes, porque es de donde me dices de dónde sacaste los datos y las opiniones y las creencias que estás mencionando, ¿sí? Es lo que me asegura que que no lo inventaste, que no lo alucinaste, que no te lo contó, no sé, el perico o lo que sea. Entonces sí hay un peso muy importante de las fuentes y no solo de las fuentes, sino que tienen que ser fuentes confiables. Ahora, ¿qué son las fuentes confiables? Bueno, justamente lo que mencionamos aquí, aquellas que están acreditadas por la comunidad de gente experta en el tema, ¿sí? ¿Quién es la gente experta? Pues depende del tema, ¿sí? Si vas a hablar de psicología, necesitamos gente experta de psicología, pues ser de una universidad, de un grupo de investigación, de un centro psiquiátrico. Sí, entonces hay que buscar a los expertos, a las expertas en cada área, ¿no? Es como si quieres aprender a hacer tamales, ¿no? Y le preguntas a la primera persona que se pone enfrente y te dice, ah, sí, yo he escuchado que hacer tamales es así, ya sabes. Pues sí, a lo mejor lo escuchó, pero ¿usted ha hecho tamales? No, pues yo no he hecho tamales. Entonces, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Vas a confiar en lo que te diga esa persona que nunca ha hecho tamales si quieres aprender tú a hacer tamales? Pues yo pienso que no, ¿no? Vas a buscar a un tamalero o una tamalera que tenga experiencia, que además le queden bien sabrosos los tamales, ¿no? Y esa persona es a la que le vas a preguntar. ¿Para qué le preguntas al mecánico cómo hacer tamales? ¿Para qué le preguntas al policía cómo hacer tamales? Pues, ¿qué van a saber de hacer tamales? ¿Sí? Entonces, igual aquí,
Cuando hablamos de fuentes confiables, pues sí, ¿de qué estás hablando? ¿De qué tema? ¿Cuál es tu tema? No, pues que es que mi tema es sobre los daños que puede causar la marihuana. Ah, bueno, entonces busca artículos de gente experta en ese tema. Tienes millones y millones de artículos en internet, ¿no? Y justamente por eso es que la investigación se centra en lo documental, porque tienes un montón de variedad ahí para escoger. Ahora, llegamos a la parte más intensa de esto, que es los pasos para elaborar un texto argumentativo basado en la investigación documental. Aquí es donde viene lo bueno para que puedas desarrollar tu texto de la actividad 3 sin ningún problema y le tires a la máxima calificación, ¿sí? Pues si vas a hacer el esfuerzo, pues yo digo, es mejor tratar de obtener la máxima calificación, ¿no? Bien, ¿cuáles son estos pasos? Pues básicamente ya los hemos mencionado en algunas ocasiones, conforme va avanzando el curso, se van haciendo más específicos. Lo primero es definir el tema y justamente la primera instrucción que te piden, fíjate bien, acá, ¿no? Elige una temática. O sea, define el tema. Es fundamental elegir un tema que sea de interés y relevancia, ya que esto facilitará la búsqueda de la información. A ver, tuvimos una falla con el internet, pero ya estamos de nuevo otra vez aquí, entonces vamos a ir con la presentación en lo que estábamos, que es entonces esta cuestión de pasos para elaborar un texto argumentativo, que es en lo que nos vamos a quedar el día de hoy, que es definir el tema, identificar la problemática, que esto también es bien importante, ¿no? O sea, no basta nada más el tema, sino también encontrar un problema dentro de nuestro tema. No basta con que nos llame la atención el tema de la pobreza. Necesitamos ver con claridad qué de todo lo que está involucrado en la pobreza a nosotros nos interesa investigar, ¿no? Puede ser qué causa la pobreza, por ejemplo, pero ya tenemos una pregunta, entonces ya tenemos un problema. ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, ay, ¿cuál es el paso a seguir? Investigar en fuentes confiables. Es crucial recopilar información de fuentes confiables y verificables, como libros, artículos y documentos académicos. Esto garantizará la solidez de los argumentos presentados. Nuestro paso 4, tenemos que analizar la información recopilada, o sea, no basta nada más copiar y pegar, que eso no debemos de hacer, porque un texto argumentativo, ya hemos dicho, también no se trata de un resumen, por favor, esto hay que tenerlo muy claro. Un texto argumentativo no es un resumen. El resumen se pide así, un resumen. Cuando nosotros te pidamos un texto argumentativo, un ensayo o un escrito propio, es que no se vale copiar y pegar. ¿Cuál es la diferencia entre un resumen y un ensayo? Que el resumen simple y sencillamente es un condensado de las ideas de otra persona. El ensayo son tus ideas propias generadas a partir de la información que tú has recuperado de lo que has investigado, ¿sí? Obviamente utilizas datos que encontraste en internet, que encontraste en documentos, etcétera, pero no es copia y pega, ¿sí? O sea, tú revisas esos datos y después nos dices qué opinas al respecto. Entonces ahí es donde viene la parte de analizar información recopilada. Una vez recolectada la información, se debe analizar cuidadosamente para seleccionar aquellos datos, ejemplos o citas que respalden efectivamente tus argumentos.
Luego, organizar la estructura del texto. Es importante organizar el texto de manera lógica y coherente, comenzando con una introducción clara, presentando los argumentos en el cuerpo del texto y concluyendo con una síntesis de los puntos principales. Luego tienes que desarrollar la argumentación basada en la investigación. Utiliza la información recopilada para desarrollar los argumentos de manera persuasiva. Cita ejemplos concretos y datos relevantes para respaldar cada información. Y finalmente, una conclusión y hacer recomendaciones. Concluye el texto resumiendo los puntos principales y brinda recomendaciones o propuestas que refuercen la postura defendida. Deja al lector con una reflexión final. Tienes que identificar y analizar las fuentes confiables para ello, ya lo hemos dicho. La identificación de análisis de fuentes confiables es un paso fundamental en la elaboración de un texto argumentativo basado en investigación documental. Es necesario evaluar la autoridad, la reputación y la pertinencia de las fuentes encontradas para asegurar la calidad de la información presentada. Obviamente es como hacer un pastel, o sea, mientras más chafas utilices los ingredientes, peor vas a ver, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Mientras más calidad le pongas, mientras mejores productos e ingredientes utilices, va a aumentar la calidad y va a aumentar el mejor sabor. Recopilación y organización de la información. La recopilación y organización adecuada de la información es esencial para crear un texto argumentativo coherente y convincente. Es importante seleccionar cuidadosamente los datos, ejemplos y citas más relevantes y organizarlos en un orden lógico para respaldar los argumentos de manera efectiva. Aquí te recomiendo que veas el documento sobre técnicas de registro de información que está en la plataforma. Está aquí en los materiales de la semana 2. Aquí está técnicas de registro de información. Eso es importante verlo para esta parte. Luego, estrategias para desarrollar la argumentación basada en la investigación documental. Bueno, existen diversas estrategias que se pueden utilizar para desarrollar la argumentación basada en la investigación documental. Algunas de estas estrategias que te sugiero incluyen uso de ejemplos concretos, es decir, pon ejemplos concretos. Compara diferentes puntos de vista, ¿no? En este artículo se dice tal cosa, pero en este artículo se dice otra. Entonces, así podemos tener distintos puntos de vista. Presentación de datos estadísticos o científicos. Bueno, hay reportes de investigación sobre el tema. ¿Qué dicen los expertos acerca del tema? Finalmente, conclusiones y recomendaciones. En esta sección, que debe ser la parte final de tu texto, se resumirán los puntos principales presentados a lo largo del texto argumentativo y se brindarán recomendaciones o propuestas que refuercen la postura defendida. Es importante dejar una impresión duradera en el lector y motivarlo a seguir reflexionando sobre el tema. Debes de tener claro que la conclusión debe estar basada en la información que presentaste en el desarrollo del texto y debes de concluir con algo como: por lo tanto, por lo anteriormente mostrado, basados en lo mostrado se sigue que, o en conclusión. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las recomendaciones y los elementos que debe de incluir tu texto argumentativo de la actividad integradora número 3. No sé si haya alguna duda respecto al tema. Bueno, entonces creo que no hay dudas respecto al tema y bueno, entonces si surge alguna duda después, ya saben que me pueden escribir por el mensajero de la plataforma, por correo electrónico y con gusto les resolveré lo que tengan como duda. Bien, pues les deseo una excelente noche y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Les mandaré la liga de forma oportuna y espero que no haya problemas de internet porque cada vez están más frecuentes. Pero bueno, son cuestiones
técnicas y una disculpa, pero bueno, creo que el tema quedó bastante claro. Bueno, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana.